Buenas familia, bienvenidos a este canal, mi canal Entre Planos, a este podcast. Bienvenidos, hace tiempo que no grabábamos otro podcast y hoy tengo una invitada muy especial porque es la primera vez que voy a entrevistar también aquí en el podcast a una persona que también es medium, aunque también tiene una carrera muy extensa, pero sí que es verdad que yo he sido muy sincera, le he dicho que lo que más me intriga es hacer esta entrevista y preguntarle muchísimas cosas. De hecho, voy a preguntar y voy a descubrir por primera vez aquí con vosotros y me parece súper interesante. Y hoy quiero presentaros, sobre todo, es para mí muy especial, tiene mucho recorrido, mucho aprendizaje y también quiero aprender de ella. Así que os presento a Lorena Betina. Ella se presenta como una terapeuta holística, pero realmente nos contará por qué hace muchas cosas y realmente tiene tiene un aprendizaje que pienso que nos va a nutrir hoy a todos. Así que bienvenida, Betina. Muchas gracias por haberme invitado. Yo digo que en realidad soy un aprendiz, al igual que toda alma que ocupa un cuerpo. Venimos aquí a aprender. Y el día que evolucionamos es cuando nos vamos. Así que todos somos aprendices. Pero bueno, muchas gracias por haberme invitado y me encanta estar aquí contigo esta tarde. Eso es algo que me ha gustado mucho, nada más empezar, porque em, algo que me dijo un sabio, no voy a decir quién una vez, fue que todo maestro no es un verdadero maestro si no se presenta primero como un aprendiz. Pues todo maestro sabe que siempre se sigue aprendiendo en la vida. Así que me ha gustado mucho la presentación y hoy quiero preguntarte muchas cosas y lo primero que quiero preguntarte es sobre tu infancia y sobre cómo fue en tu infancia también, cómo se despertó el don de la mediumidad, cómo lo viviste, todo esto me parece muy interesante. Bueno, mi infancia, supongo que le va a sonar a mucha gente, me sentía siempre como un bicho raro, ¿no? Como que no era de este lugar, que... Y mi madre siempre me decía, baja de la nube o baja de la luna, porque vivía mis historias en mi mundo. Pero tenía una gran ventaja mi hermana pequeña, que también podía ver igual que yo, entonces jugábamos a ver qué veíamos y qué no veíamos, describíamos quién estaba o qué no, y nos pasaban cosas muy insólitas en casa. Pero claro, como éramos cómplices, mi hermana mayor también, pero ella siempre le daba miedo, entonces decía, no, no, a mí no me cuentes esas cosas. Y, a ver, uno tiene una visión errónea de quién es un medium, ¿no? O qué es la media unidad. Y a veces creen que media unidad es ver a la entidad, ver al difunto, pero hay muchas maneras de ver. No solo se ve con los ojos. Hay gente que por ahí no ve físicamente al espíritu, no ve físicamente a la entidad, pero la presiente, la escucha, siente en su piel que hay algo más o hay alguien más en la habitación. Es decir, el ver, el despertarse puede ser de diferentes maneras y va a depender también de lo que ha pactado esa alma vivir en esta reencarnación, pero también de su propia evolución. Al principio, ya te digo, era como eso, el no decir, el callarte, porque siempre me metía en líos y en cosas. Entonces es como eso, ¿no? Al principio es algo como para ti, como un secreto, como que lo llevas así, pero después cuando vas evolucionando y vas viendo que en realidad puedes ayudar a esa alma y al ser querido que se ha quedado aquí en ese duelo inacabado, ¿no? Entonces te das cuenta de lo grandioso que es tener un don y poder usarlo para bien, ¿no? No creo en el medium en sí, porque no creo tener potestad para llamar a nadie. ¿Quién soy yo para decirle a alguien que venga a hablar conmigo? Yo simplemente digo, te puedo escuchar. Y ese ser, esa alma, ese energía que necesita comunicarse, está esperando eso, que alguien le diga te puedo escuchar. Y entonces puede manifestarse en una de mis sesiones o no. Pero como tal, no hago sesiones de mediunidad, sino simplemente que en mis terapias, cuando viene un ser querido fallecido que quiere hablar, transmite su mensaje. Me parece estupendo. Y la verdad que me gustaría preguntarte muchísimo sobre la infancia, o voy a intentar hacer algunas preguntas que sí que me inquietan desde mi experiencia y desde la experiencia de muchos medios. Quiero preguntarte si desde la infancia también en algún momento lo pasaste mal. Muy malos. Por ejemplo, yo cuando entraba en una casa y alguien había fallecido en esa casa,
me sentía inquieta, me dolía mucho la cabeza, a veces me daba miedo porque sentía energías poderosas pero no se manifestaban y no sabía lo que me estaba enfrentando. Y también era difícil porque esto no lo puedes hablar con mucha gente, entonces es algo que vives en soledad. Y a veces te da eso, ¿no? El miedo hasta que tú te enteras de qué está pasando o qué estás viendo. Y en verdad hay como todo en la vida, hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas blancas, hay cosas negras. Es decir, primero y ante todo, que nosotros mismos somos luz y oscuridad. Yo no puedo decir que soy un ser de luz y primero no abracé mi oscuridad. Entonces no hay que tenerle miedo a eso. Siempre digo que si se manifiesta ante ti tu ángel, abrázalo y dale las gracias. Pero si se manifiesta ante ti tu demonio, tu parte oscura, invítalo a tomar un café, abrázalo y pregunta para qué. Porque si luchas, te digo que te vas a pasar toda la vida en lucha. Y eso es lo que a veces un niño no sabe. Hoy lo puedo hablar desde mis 52 años. Pero un niño, cuando es niño, entiende y no entiende. Pero también hay que hacer una distinción. Para el alma, todo está perfecto como está porque es aprendizaje. No existe lo bueno y lo malo, el bien y el mal. Eso es pura creación humana, de nuestro ego, que es esa parte de nosotros que crea nuestra personalidad, que en ese afán de individualizarnos, creamos esa personalidad. Pero en realidad, para el alma, todo está perfecto como está. También te quería preguntar, ¿cómo fue o cómo recuerdas la primera vez que hablaste con un espíritu? Primero pensé que me lo había inventado, porque decía, esto no puede ser, era pequeña, y entonces decía, yo esto me lo inventé, esto no es verdad. Pero después mi hermana tenía un amigo imaginario que era un señor mayor, que ahora no recuerdo el nombre, siempre lo nombraba. Y entonces cuando empecé a hablar con ella y ella me decía, es que está ahí, yo lo veo y eso, y entonces empezamos a hablar estas cosas, pero al principio no me dio miedo ni me sentí tranquila, pensé que me lo había inventado. Hasta que después, cuando empezaron a aparecer más o estas cosas, ahí dije, esto ya no es producto de mi imaginación. Pero sinceramente la primera vez no me lo creí. Y la primera vez que apareció, ¿cómo te sentiste? ¿Te dio miedo? ¿Te sentiste bien? ¿Cómo fue? No, nunca tuve miedo. Muy bien. Y bueno, en realidad siempre soy como toda ariana, ¿no? Nosotros vamos a la guerra, a la batalla, después preguntamos si los y sí. Pero de momento vamos. Yo en el momento soy muy expeditiva, no tengo miedo. Le hago frente a lo que pueda hacerle frente. Después pregunto, ¿y si hubiera pasado esto y si hubiera pasado lo otro? Pero ya me metí en el lío, ya pasé por ahí, digamos. No, miedo nunca he tenido. Y cuando pasa el tiempo, ¿con tu familia lo podías hablar esto? ¿O cómo era con el entorno familiar? Bueno, mi mamá, yo digo siempre que es la bruja mayor del clan. Con mi mamá lo podía hablar. Mi papá, no es que no creyera, pero mi papá siempre decía, a esta niña le pasa algo, ¿sabes? Hasta que después, en la vejez, me pidió perdón porque él empezó a ver lo que yo veía. Ostras, esto es Y interesante. entonces ahí lo comprendió. De hecho, él cambiaron su habitación y se pasaron a la habitación que era nuestra cuando éramos pequeñas y después fue mía sola cuando mis hermanas se casaron y se fueron. Yo fui la última en irme de casa. Y mi padre tenía la cama en el mismo lugar que yo. Y entonces me dijo, ahora te puedo comprender. Ahora veo lo mismo que ves tú. Y entonces ahí uno siente, bueno, es verdad todo lo que vemos o no. A veces es complicado. Si bien yo tengo mucha numerología maestra, también mi número total de vida es un 7, que es el gran guía espiritual, pero la mente racional a su máxima potencia. Entonces, por un lado creía y por otro lado mi mente me decía, pero a ver, se te ha ido un poco la olla, o sea, ¿no? Y quería siempre tratar de buscar la parte razón de la razón, la parte de razonar todo. Y en el mundo espiritual eso no funciona así. No, no, y es muy complicado, más en la época que nosotras, o que yo nací, bueno, porque hay mucha diferencia de edad entre tú y yo, pero yo soy del 73, así que imagínate, en esa época. Pero tuve la suerte de nacer en un país que es Argentina, donde ahí siempre lo místico y todo esto existió.
Siempre se nos hablaba y se nos curaba con la tisana de la abuela y el empacho y las cosas de la abuela, ¿no? Que ahora que lo has dicho, necesito preguntarlo, porque ¿por qué piensas que es así? Porque Argentina tiene algo especial. Es como, Bueno, es que es un lugar muy energético, pero es un lugar que fundamentalmente fue habitada por los indios. Y no hay nada más ancestral que el indio chamán, que el indio que manejaba la hierba, manejaba toda la naturaleza que tenía a su alcance. Y aunque nos colonizaron, tenemos eso en nuestras raíces. Y desde muy pequeños todo esto del mundo esotérico, cuando decían, si usted cree en alguien, llévela a la curandera. Cuando éramos pequeñas se manejaba mucho esto. En Latinoamérica es muy normal y común que esto pase. esto fue, bueno, la pregunta sería, ¿por qué entonces tu alma decidió reencarnar esta vida en Argentina? La verdad que sería una buena pregunta, ni yo tampoco lo sé. Pero sé y por lo que he podido investigar que llevo muchas vidas dedicándome a esto. Y entonces tenía que cambiar de lugar. Y ese lugar era Argentina, aunque ahora esté y considere España mi casa, porque hace 22 años va a ser que estoy aquí. Mucho tiempo. 30 años viví en Argentina y 22 llevo aquí. Así que casi estamos igualando. Creo que en realidad no pertenezco a ningún lado y pertenezco a todos. Yo hago mi lugar donde pisan mis pies. Y me gustaría preguntarte, cuando luego vas creciendo, ¿en qué momento decides a lo mejor adentrarte más en el mundo de la espiritualidad, pero ya como para ayudar también a otros? Fue todo un cambio radical, pasar de tener una estructura, de haber estudiado en la universidad, tener estructura en Argentina, a venir acá y encontrarme que había venido por amor, porque me enamoré y por eso vine aquí, pero venía a un lugar que ni siquiera sabía que no se hablaba español, no sabía que estaba el mallorquí, el catalán, entonces fue encontrarme en todo un mundo distinto, ¿no? Y además la forma. eh, no sé si es bueno o malo, pero en Argentina, en Latinoamérica, estamos acostumbrados a ampliar la mesa, ¿no? A la puerta abierta y que siempre esté dispuesto un plato más. Y aquí era todo como muy hermético, muy cerrado, como que sentía, me sentí integrada por los amigos de mi esposo ahora y por la gente de aquí, pero no era lo mismo, ¿no? Era como todo muy más frío, más. Y entonces dije, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué empiezo a hacer? Y empecé de todo, hice desde cuidar niños hasta extra en películas, post de publicidad, porque bueno, llevo la parte de la actuación en las venas, porque mi padre era actor de teatro y escribo poesías, también hago recitales de poesía y espectáculos, además de todo esto. Y decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Hasta que un día vino a mi casa una amiga con un problema y nos pusimos a hablar en el sofá. Y entonces dije, bueno, puedo hacer esto que siempre hice porque en ese momento apareció su papá, que había fallecido y quería darle un mensaje. Y cuando vi todo lo que había pasado, dije, ¿por qué no hacerlo esto al servicio del otro también? De poder ayudar. Y empezaron todos los peros, ¿no? Me van a tratar de loca, ¿qué voy a hacer? Eso no voy a hacer. Hasta que un día dije, bueno, vamos a intentarlo. Y vuelvo a la Ariana, ¿no? A la que va a la lucha y no piensa en nada, que va por ese impulso. Y así empecé. Así empecé hace 14 años profesionalmente Wow, bueno. a hacer esto. Me fui formando en distintas disciplinas. Soy biodecodificadora biológica original, coach emocional, hago péndulo, hago tarot, hago registros akáshicos, hago reiki, un De montón de todas cosas. esas herramientas, por ejemplo, ¿con cuál es la que te sientes más identificada o es la que más te llena cuando la estás haciendo? Sin duda los registros akáshicos, porque para mí es acortar los caminos. Nada más que el alma sabe lo que el alma necesita. Y abrir un registro akáshico es hablar con el alma de tú a tú. Entonces va a mostrarte todo lo que necesites para ser tu mejor versión. Va a abrirte un abanico de posibilidades. ¿Cómo lo haces tú cuando viene alguien? Es decir, ¿cómo lo haces y cómo lo vives? O sea, ¿cómo le explicarías a alguien o a mí misma cómo vives tú cuando abres los registros de una persona?
Primero que para mí es el amor incondicional manifestado, porque es una energía muy amorosa. Y sinceramente no sé lo que pasa en la sesión, porque no soy el mensaje, soy la mensajera. Entonces, a través de mí y de mi voz comienza a hablar su alma. Y es alucinante porque tener una persona delante de ti que le puedas contar toda su vida, que le puedas hablar de su pasado, de su presente e incluso de su futuro sin haberla visto nunca, te das cuenta que no eres tú. Y la persona conecta con eso. Después pasa el tiempo y me dicen, ¿te acordás que me dijiste? La verdad que no, no me acuerdo nada. Y cada sesión es totalmente distinta, porque cada alma es distinta y es un mundo. Entonces puede pasar muchas cosas. Pues me gustaría preguntarte o que nos contaras también una experiencia, primero desde los registros acásicos, que te haya conmovido. Fue una experiencia que tuve de una mamá que había perdido traumáticamente a su hija y que se mezcló con los registros porque vino su hija y que haya podido su hija darle el mensaje y su madre decirle lo que no le pudo haber dicho en ese momento a su hija y haber sanado eso y cerrado ese duelo fue increíble. Es algo, creo que fue una de mis primeras sesiones, que incluso yo flipé porque no pensé que iba a pasar eso. Es decir, siempre me había comunicado con mis maestros y guías a mi manera, hasta que me formé profesionalmente como lectora profesional de registros akáshicos y después en una escuela aquí en Palma y después hice la maestría en la península y ahora también doy formación porque tengo maestría de registros akáshicos. Para mí fue alucinante porque se manifestaban, la gente fallecía, pero nunca se había mezclado con los registros. Y como era lo que su alma necesitaba, lo que necesitaba esta mamá, poder haber tenido esa última conversación con su hija fue alucinante. Ya te digo, creo que fue mi sexta o séptima sesión Sí, de las primeras. y fue alucinante porque ya te digo, igual siempre me siguen sorprendiendo, ¿eh? Porque cada sesión, aunque estés desde, digamos, la fuente es una, llamémosla universo, Dios, como queramos. Las maneras de acceder a ella infinitas. Por eso no creo que nada quede obsoleto. Todo suma. Puedan ser las nuevas terapias de ahora con nombres distintos, reconexiones, lo que tú lo quieras llamar. Pero hay una sola energía universal. Y de esa es donde baja la información. ¿Y tú qué le dirías a esas personas que piensan que realmente mediums o personas que tenemos capacidades solo somos unas pocas? Que están equivocados. Comienzo cada formación que doy con una frase. Solo el aprendizaje despierta los dones que en el alma yacen. Nadie es especial o todos somos especiales. Todos tenemos los mismos dones, las mismas cualidades y las mismas habilidades. Solo que algunos las despiertan y otros no. Pero nadie es especial. O vuelvo a decir, todos somos especiales. Totalmente de acuerdo. Y me gustaría preguntarte o que nos contaras también, como medium, ¿qué acompañamiento o qué ayuda a un espíritu ha sido para ti la más difícil? Las más difíciles son las almas suicidas. Es muy complicado porque ahí hay un tormento, ahí hay una evolución que hay que hacer que no se terminó de hacer aquí. Entonces es complicado porque a veces quedan enquistadas en los lugares donde pasó el hecho, ¿no? Donde se produce. Y es lo más complicado. Y yo diría que el mejor acompañamiento que se le puede dar a un ser querido fallecido es entregarle tu amor y un decirle hasta luego, pero soltarlo, dejarlo ir. Para que esté en paz él, pero para que también estés en paz tú. Y quedarte con eso, no con la vivencia, con el recuerdo de lo vivido. Porque podrá no estar físicamente, pero lo que has vivido no te lo puede quitar nadie. Y eso va a estar siempre, te va a acompañar siempre contigo. Es muy difícil al principio, sí, porque estamos acostumbrados a ver al otro, a estar en el otro. Pero hay una cosa fundamental que nos olvidamos. Primero que somos un espíritu viviendo una vida humana y nos pasamos la vida buscando espiritualidad cuando está dentro de nosotros.
Y segundo, que la única lección y la principal que viene a aprender un alma se llama desapego. No nos pertenece nada, ni siquiera nuestro cuerpo, que es el que tiene fecha de caducidad. Entonces, ¿cómo va a pertenecerte el otro? Aunque se llame esposo, mamá, hijo, papá. Son almas independientes que vienen a vivir su experiencia. Entonces, agradecerles que te hayan acompañado en una parte de tu propia experiencia, pero también darles la libertad de que se puedan ir cuando ellos decidan que se tienen que ir. A mí me encantaría incluso que dieras un mensaje también a aquellas personas que les ha tocado vivir esa pérdida con algún familiar que sí que haya decidido suicidarse. Tú desde la experiencia, porque yo siempre digo que muchas cosas las he comprendido gracias al aprendizaje como medium y estoy infinitamente agradecida por eso, porque hay tantas cosas que si no, no entendería desde ese aprendizaje. ¿Qué les dirías a esas personas que a lo mejor no llegan a entender por qué ese familiar toma esa decisión? Primero es entender que hay una sola cosa real. Lo decía Mark Twain, ¿no? Que solo existen dos días importantes en la vida de un ser humano. El día en que nacemos y el día en que descubrimos para qué. Pero a la vez también hay un día en que decidimos partir de digamos, nuestro cuerpo es nuestro merkaba, ¿no? Es el vehículo que transporta el alma. Pero el alma es atemporal y no muere nunca, es eterna. Lo que cambia es de vestimenta, ¿no? De este merkaba que hablábamos. Así es. No importa el cómo, todos tenemos un día final, un día en que el alma va a abandonar este merkaba porque ya ha aprendido lo que tenía que aprender en esta reencarnación y tendrá que ver qué quiere hacer. A veces el tema es que el ser querido que se queda se siente culpable de cómo no lo vi, cómo no pude hacer nada, cómo no me di cuenta que estaba mal, no lo pude ayudar. No importa el cómo. Todos tenemos un día que nacemos y un día que morimos. Y es entender que esa alma decidió eso porque fue lo que creyó conveniente en ese momento de su evolución. Y en ese momento, esa alma está pensando en su propia experiencia. Y aunque otros dicen que egoísta porque se mató, es que en ese momento no puede ver nada más que su propia experiencia. Y desde ese amor que le tuvimos como familiar, también es entender y respetar su decisión de cómo quiso terminar su vida. Porque si no, nos vamos a quedar en el eterno duelo y en la culpabilidad de no lo pude ayudar, no me di cuenta. Te puedo asegurar que si esa alma decide eso, no podrás hacer nada. No vas a llegar a tiempo, no te vas a enterar, porque cada alma es individual. Aunque estamos en un todo y venimos de un todo, venimos a vivir una experiencia individual. Y nadie, ni siquiera Dios, porque yo creo en eso, se puede meter en eso. Menos tú. De ahí que se nos otorga también ese libre albedrío Claro. para decidir nosotros aquí, desde nuestro aprendizaje también. También me gustaría preguntarte si has tenido experiencias como mediums teniendo que acompañar a personas que a lo mejor le fueran arrebatado la vida, estando ellos en vida a otras personas. Como dije recién, y esto va a ser muy difícil de que se entienda al ser racional, pero para el alma es así. Para el alma no existe verdugos ni víctimas. El asesino tiene como lección de vida quitarle la vida a alguien, y la víctima tiene como lección de vida morir en manos de alguien. Para el alma no hay bien ni hay mal. Eso vuelvo a decirlo que pertenece al ego, al ser racional, a esa parte de nosotros que es solo un 3% de nuestro cerebro que pone reglas de convivencia. Es complicado por eso mismo, porque cuando a vos te arrebatan la vida de alguien, y más si es alguien que vos querés, es muy complicado de aceptar y de entender. Pero vuelvo a lo mismo del alma suicida, no importa el cómo. Todos sabemos que tenemos un día en que nacemos y un día en que morimos. En realidad el destino no es el qué, sino el cómo. ¿Cómo voy a vivir eso que decidí como alma venir a vivir? Es complicado, ya te lo digo. Y en mi ser racional también te puedo decir lo mismo. Uy, si a mí me tocan uno de los míos, no sé lo que sería capaz de hacer. Para el alma no es así.
para el alma todo está perfecto como está, porque todo es aprendizaje. Hubo una vez, y está grabado también, porque me gusta mucho también ver casos sobre personas que arrebatan la vida a otras personas, me gusta muchísimo la criminología también. Entonces hubo un caso que yo vi que fue grabado donde una persona arrebató la vida de la hija de una madre y esa madre en el juzgado, llena de lágrimas, le dijo, te puedo comprender, y llorando le dijo, te puedo comprender porque ahora mismo leo a tu alma y te perdono. Y me conmovió tanto ese momento. Es que eso también va a ser difícil, como considero y estamos con esa frase, Sí. pero es que es verdad, nosotros no sabemos, siempre somos la misma compañía de teatro, los mismos actores, solo cambiamos de personaje. Así es. Entonces, vaya a saber el karma que tienen esas dos almas de otra vida. Por ahí el que en esta vida es asesino, por ahí fue la víctima en la otra. Entonces, por eso hay esto que se llama karma, que el karma no es que sea negativo ni positivo, el karma en sí significa aprendizaje, uno lo vive positiva o negativamente. Vaya a saber qué pacto tenían esas almas, qué se trajeron de otra vida para vivir en esta. Por eso te digo que el ser racional nunca va a entender esto. Y el ser racional siempre va a poner todo lo que encasilla dentro de lo bueno y lo malo, las normas, las reglas. El alma no. El alma solo vino a aprender. Y una persona me dijo una vez, ¿por qué siempre se aprende de lo malo? No es verdad. Una sonrisa también enseña. Lo que pasa es que lo malo nos marca más. A veces recordamos más una cachetada porque nos marcó, nos impactó, que la caricia que nos dieron. Pero en realidad lo bueno y lo malo es aprendizaje. Porque volvemos a decir, para el alma no existe bueno ni malo, bien ni mal, sino que todo es una lección, un aprendizaje para evolucionar. También es mentira eso que dicen que el alma involuciona. El alma siempre evoluciona. Por eso se reencarna los que creemos en la reencarnación, porque necesita de la materia, de lo físico para poder evolucionar. Pero en esa vida que contractó tantos programas o lecciones que quería vivir, puede algunos estarlos aprendiendo y otros no. Entonces se dice que por ahí está lineal, pero nunca involuciona. O está lineal, es decir, no aprobó todavía el examen, o va al colegio y aprueba el examen y entonces ya esa lección de vida la superó. Y ahora te quiero hacer otra pregunta, de algo que para mí pues me toca mucho también. De hecho, cuando te invité al retiro espiritual que hice hace poco y viniste y fue fantástico el regalo que le hiciste a todos, la verdad que no me lo esperaba. Y gracias de nuevo, Gracias a ti la por verdad. haberme invitado. Cuando toquemos el tema de los guías espirituales, yo me emocioné mucho cuando te escuché y quería preguntarte cómo empezaste a vivir ya desde niña y todo el hecho de contactar con seres de otras dimensiones. Bueno, yo, por ejemplo, muy pocas veces iba a los velorios, porque claro, como veía otras cosas o veía, pero bueno, lo pude presentir mucho. Desde joven, no solo me pasó con mis seres queridos, mi abuela, por ejemplo, la madre de mi padre, sino también la experiencia así más impactante que tuve fue con mi profesora de inglés, mi profesora de inglés de la secundaria, Miss Nancy, que cuando falleció, bueno, yo fui a su funeral como todos los alumnos de ella, pero esa noche vino a mi casa y estábamos en la habitación con mi hermana y le digo, no me vas a creer lo que te estoy contando. Y me dice, ¿de qué me vas a contar? Le digo, que Miss Nancy está a los pies de la cama. Y ahí sí, esa vez entendí el para qué los podíamos ver, entendí el mensaje que querían pasar, ¿no? Ella primero quería dar las gracias de que todos sus alumnos estuvimos ahí, pero bueno, también quería pasar un mensaje para su hijo que dejaba en ese momento. Y después me pasó esto, ¿no? Entender de que siempre me ha pasado que se vienen a despedir antes de que me digan físicamente que han fallecido. Por ejemplo, mi abuelo estaba en una residencia y antes de morir vino y me dijo, me estoy yendo, y después sonó el teléfono para avisar que mi abuelo había fallecido, ¿no?
Y así me pasa muchas veces, vienen antes a despedirse. Y he acompañado a mucha gente en el lecho de muerte. Y puedo asegurarte que en ese momento vienen sus 21 guías celestiales a buscarlos. Esos guías se componen por maestros ascendidos, arcángeles, ángeles, espíritus bondadosos y seres queridos fallecidos. Y te puedo asegurar que lo arropan y cuando el alma sale del cuerpo, ellos lo abrazan y se van todos juntos con un amor incondicional impresionante. La verdad que es muy bonito verlo. Y es verdad que tampoco toda la vida humana que tiene el alma reencarnada tiene los mismos guías. Los guías van cambiando según evolucionen los guías y según evolucione el alma. Por eso hacen revisiones, ¿no? Esto sí me parece interesante porque yo lo descubrí hace unos años y no tenía ni idea. Siempre había escuchado como que tú tenías a los tuyos y sí que es verdad como que parece ser desde la experiencia que a mí se me dio fue como que sí que es verdad que tienes uno con el que naces y que él va a venir también a buscarte cuando tengas que irte, pero luego los otros son como que van y vienen dependiendo de Pero hay dos eso. guías que no cambian nunca. Esto me gustaría que lo... Primero el ángel de la guarda, él siempre va a estar contigo en toda la reencarnación y tu guía mayor. Los demás cambian, pero esos dos no cambian nunca. Me gustaría que les contaras la diferencia o las funciones que tienen ellos dos. Bueno, la función principal de tu guía mayor es la conexión directa con esa fuente, con ese todo del que salimos. A mí no me gusta hablar de canales porque en realidad no es que sea un canal, sino es esa energía que sigue estando, esa chispa divina de donde salimos que sigue estando dentro de nosotros, que es lo que llamamos alma, intuición, espíritu que está dentro de nosotros. Entonces ese guía maestro es el que siempre tiene esa comunicación directa contigo. Desde el momento que te pone en el seno materno en la gestación hasta el momento que viene a buscarte en tu lecho de muerte. Y el ángel de la guarda lo mismo. Los ángeles de la guarda, hay un montón, hay 72, solo pueden estar con un alma hasta 5 vidas. Después de la quinta vida que estuvieron ya no puede volver a estar más con esa alma, tiene que ir a buscar otra alma. No necesariamente están seguidas. Pero ese ángel de la guarda, si está en tu última vida, que es la quinta, que esto se puede saber porque hay un programa de astrología que puedes saber qué ángel es, está como obligado a darte todo lo que tú le pidas, porque es la última vez que va a poder estar Yo contigo. no lo sabía, esto puede jugar a mi favor. Pero además todo el mundo celestial puede darte lo que tú le pidas. Están esperando que tú le pidas la ayuda para ayudarte. Eso es lo que hablábamos del libre albedrío del alma. Aunque sean tus guías celestiales, no pueden ayudarte si tú no les das esa orden. ¿Y qué le dirías a las personas que me preguntan, y quiero que le des tú, a lo mejor también desde tu experiencia, cómo puedo empezar, me dice Marina, a contactar con mis guías espirituales? Porque yo les hablo, pero yo no escucho las respuestas. ¿Qué les dirías tú? Primero, a la mente mandarla a tomar un café. Y si un café no le basta, un whisky doble. Esto es desde aquí, desde el corazón. Y oír, escuchar, recibir la señal no es como tú te la imaginas. A veces se recibe una señal viendo algo como un número repetido, un número espejo, plumas, mariposas. Eso también te están diciendo estoy hablando contigo, estoy contigo. No por nada yo veo el reloj siempre y son las 11:11 o las 22:22. Eso te está diciendo tu guía espiritual que también se está comunicando contigo. Y esto es dejar mente afuera, es sentir desde el corazón. Porque a veces no hace falta verlo ni recibir un mensaje escuchando una voz. A veces es sintiendo. A veces es sintiendo esa vibración dentro de ti, ese amor que viene externo a ti y te acompaña. Hay muchas maneras de ver. Siempre digo lo mismo. La fuente es una, las maneras de acceder a ella infinitas. Hay gente que recibe los mensajes cuando agarra una carta de tarot y es el arcano mayor que le habla. A veces hay gente que haciendo aromaterapia huele un romero y conecta con esa tribu o conecta con parte de la naturaleza e incluso con energías que no conoce. Es decir, es jugar. Cuando aprendamos a volver a jugar como el niño, es cuando vamos a comunicarnos con todos ellos. El adulto se tiene que ir a tomar el café y el niño jugar. Y ahí ellos hablan.
Me encanta porque muchas personas lo ven y empiezan a descodificar, empiezan a despertar también, como muchas personas dicen, a través del que se les repita tanto y empiezan como nosotros, como hacíamos de ¿estaremos locas? ¿Cómo puede ser que se repita tanto este mensaje? Algo me está hablando, el universo en sí me está hablando. Y antes de acabar el podcast, sí que me gustaría hacerte esta pregunta que mucha gente parece que tiene como miedo a hacerse o a hacerla o a hablar incluso de, ¿no? Como tú decías al principio, hay una fuente y yo siempre digo que no importa, como tú dices, la etiqueta que le pongas y a mí también me gusta decirle Dios y no importa la etiqueta al final, simplemente tengo curiosidad y quisiera preguntarte porque me gustaría incluso que fuera o empezar a ser algo natural el poder decirlo. ¿Qué es para ti Dios? ¿Y has estado alguna vez tan cerca de Él o piensas incluso que has hablado con Dios? todos los días, porque no está separado de mí. Es parte de mí porque soy parte de él. No es esa imagen que vemos en una estampita, no es eso sublime que no se puede alcanzar. Al contrario, Dios está en el corazón de cada uno de nosotros. Y vuelvo a decir, no va de religión. Es ese amor incondicional primero hacia ti mismo y después poder mirar al otro igual que tú y desearle lo mismo que quieres para ti. Eso es hablar con ellos. ¿Y piensas que también, y esta va a ser la última pregunta, capaz te meto en un compromiso, ¿vale? Vamos a verlo. ¿Piensas que la espiritualidad que se vive desde hace unos años, esta nueva era de la espiritualidad, piensas que también realmente se está perdiendo en una especie de guerra también entre ellos mismos, muchas veces también al intentar hacer ver que a lo mejor sigue habiendo una dualidad entre esa luz, esas batallas que siguen mencionando entre las entidades oscuras, las entidades de luz, como suelen mencionar? ¿Piensas que realmente muchas personas se siguen perdiendo en esa guerra que realmente solo existe cuando tú la creas? Siempre digo que no es Buda el que está en paz en su templo, es aquel que está en paz estando en una guerra, porque no ve la guerra. No hay nada externo a ti, todo depende de ti, y lo que ves afuera es porque está dentro de ti. Somos dualidad, de hecho tenemos una parte delantera y una parte trasera. Hay oscuridad y hay luz en nosotros, y es parte de nosotros. Lo que pasa es que uno decide a qué le da poder o a qué no le da poder en su vida. Y vuelvo a repetir lo mismo, somos espíritus viviendo una vida humana. No hay que buscar la espiritualidad afuera, está dentro de ti, porque tú eres parte de ese todo. Y ahora se confunden, a veces hay pseudos maestros, a veces, como decimos, ¿no? Esa oscuridad, si hablamos de luz y oscuridad, se transforma en luz, el lobo que se viste de cordero, ¿no? En realidad, el mejor maestro está dentro de ti. Y es la única manera que tienes para comunicarte con la fuente. Sentir ese amor que hay dentro de ti para ti misma, y eso te va a hacer conectar con ese amor universal llamado Dios o universo. No hay que seguir a nadie, sino a uno mismo, porque como dijimos al principio, nada más que tu alma sabe lo que tu alma necesita. Nosotros podemos darte herramientas, pero nadie sana a nadie más que uno mismo. Entonces uno decide qué quiere hacer en esta reencarnación o no, y cómo quiere vivirla o no. Y eso es lo que hablábamos del libre albedrío. Así es. Entonces todas estas técnicas, terapias, todo lo que existe, nada es sentencia, todo es orientación. Y cada uno va a llegar a donde tenga que llegar. Por eso jamás le temo a la competencia. A mí llegará la gente que tenga que llegar, aquí llegará la gente que tenga que llegar, y todos somos uno. Entonces es entender eso, que en realidad la espiritualidad está dentro de nosotros. El gran maestro está dentro de nosotros. Y si conectamos con eso, habremos encontrado el para qué hemos venido. Pues muchas gracias, Betina, por tenerte, sobre todo por poder compartir tantísimo de lo que tú estás hablando ahora
es mucho de lo que a mí me gusta compartir, el hecho de que nosotros siempre damos esas herramientas, pero que siempre está todo en ti y que realmente estás recordando constantemente y para recordar tienes que adentrarte en ti mismo. Así que muchísimas gracias, para mí ha sido un placer, he estado súper cómoda. Lo mismo digo, es la primera vez que hago esto, pero me ha encantado y me he sentido cómoda como en casa. Y gracias por dedicarme este tiempo y poder hablar contigo. Muchas gracias, Betina. Y a vosotros, sobre todo, deciros que voy a dejar todo el contacto también que me ofrezca Betina aquí debajo en la descripción para que podáis también, si queréis, si os apetecéis, si queréis conocerla. Así que muchísimas gracias y espero que os haya gustado tanto como a mí la entrevista de hoy. Y solamente voy a soltar una pregunta, si queréis dejar en los comentarios. Y es que pienso que de cada vez, da igual la etiqueta que pongas, a nosotras, pues bueno, nos gusta decir Dios, pero yo libremente voy a empezar a decir de cada vez más qué es para ti y si alguna vez has sentido que has estado cerca de Dios de alguna forma o si has hablado con Él y que puedas explicarlo abiertamente en los comentarios, porque pienso que es el momento también de que la gente pueda empezar a hablar también y a expresarse libremente y te invito a que lo hagas, así que muchas gracias.